por tener esta iniciativa, por fomentar estos espacios de intercambio, diálogos cruzados y en donde nos podemos encontrar. Son espacios muy valiosos principalmente para todos los colegas de América Latina, así que bueno, muchas gracias a todos y a todos. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida a los que se van sumando, a los participantes que se van sumando a la sesión número 2 del día de hoy. La sesión de hoy se titula El rol del FMI para alcanzar la reforma del sistema financiero internacional. Nos encontramos en la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible en América Latina y en el Caribe 2024. Tal como comentó Emilio, soy parte del equipo de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ubicada en Argentina. Primero que nada, para los que se fueron sumando, voy con algunas cuestiones técnicas. De nuevo, repito nuevamente, ya lo dijo Emilio, pero el encuentro cuenta con traducción en simultáneo español-inglés, por lo que pueden seleccionar el icono en la barra inferior de su pantalla en forma de mundo para seleccionar el idioma de preferencia. También les voy a pedir, por favor, al excelente panel con el que contamos en el día de la fecha, que hablen pausado para una mejor interpretación. Bueno, ¿qué sesión tenemos hoy? Contamos con tres panelistas muy valiosos de diferente trayectoria. En primer lugar, los quiero presentar. Eh, en primer lugar, tenemos a Andrés Chiriboga, Project Lead de Polilat. En segundo lugar, a Augusto López Claro, director ejecutivo y presidente del Foro de Gobernanza Mundial. Y por último, a Federico Cibaja, economista y campaigner del FMI en la organización Records. Un gusto a los tres y bienvenidos. La idea del panel de la fecha es poder discutir acerca del rol que tiene el Fondo Monetario Internacional en el rol que tiene para nuestros países. Y bueno, ya como todos sabemos, acaban de cumplir 80 años desde su creación las instituciones de Bretton Woods, entonces me parece que es muy valioso poder pensar, rediscutir su rol en un contexto de triple crisis planetaria, de crisis de contaminación, de cambio climático y de pérdida de biodiversidad, ¿no? ¿Qué rol está jugando el Fondo Monetario? Y cómo podemos pensar un nuevo papel, cómo podemos pensar su reforma, cómo podemos pensar cómo esta institución apoya o condiciona, ¿no es cierto?, a nuestros países a la hora de afrontar estos grandes desafíos que tenemos por delante. Para no robar más tiempo y también ya que vamos un poco vamos a estar un poco justos. Les quiero ceder la palabra a los panelistas. La idea del intercambio es que pueda ser un diálogo fluido. Yo voy a ir realizándoles diferentes preguntas a los tres y la idea es que el público pueda ir dejando también sus comentarios, inquietudes, preguntas para este panel en el chat abajo y luego de esta primera ronda entre cada panelista voy recogiendo diferentes preguntas. Si no llegamos con todas, luego vamos a ir respondiendo y seguramente habrá más por delante ¿no? en las próximas sesiones. Así que en primer lugar me gustaría darle la palabra a Augusto López Claro y vamos a empezar con dos preguntas, también obviamente darle el lugar a los panelistas para que puedan ahondar un poco más sobre estas preguntas, ir más allá y comentar todo lo que les parezca también relevante o necesario respecto al Fondo Monetario Internacional. Me parece que son preguntas disparadoras, pero obviamente darles la libertad eh, para que puedan explayarse. En primer lugar, Augusto, te queríamos preguntar acerca sobre dos temas.
uno que implica, ¿no es cierto?, las reformas, o sea, qué reformas vos ves en las políticas del FMI para que la institución pueda contribuir de manera efectiva a la sostenibilidad global. Y en segundo lugar, de qué manera, de algún modo, el FMI podría balancear, ¿no es cierto?, este enfoque tradicional que viene arrastrando, como mencioné ya, una institución que tiene más de 80 años desde su creación, entonces tiene un enfoque muy rígido en cuanto a la tradición, un enfoque muy rígido y tradicional en cuanto a enfocado en la estabilidad macroeconómica. Entonces, ¿cómo se puede balancear este enfoque que trae la institución con la necesidad urgente de afrontar los desafíos del cambio climático? Para ello, Augusto, te voy a dar 10 minutos. Cualquier cosa puedo repetir las preguntas, pero bueno, te pido que seas respetuoso con el tiempo, así los demás colegas pueden hacer sus intervenciones también. Muchas gracias. Ah, muy bien, Julia. Simplemente quiero aclarar de que entonces esperas que conteste ambas preguntas ahora, ¿no es cierto? En los 10 minutos. No es que vamos a tener dos rondas de preguntas, ¿no es cierto? No, en lo posible, si podés ir andando, después en una segunda etapa vamos a recoger preguntas del público Ya, listo, muy bien. más abiertas. Muy, Así que lo que muy puedo bien. llegar a contestar, sé que 10 minutos es un poco tirarme el tiempo, 10 minutos es poco, pero bueno, lo que puedas Ya, comentar al respecto de estas dos listo, preguntas. muy bien, excelente, Julia. Mira, deseo referirme a cuatro aspectos en las dos preguntas que has planteado. Quiero decir algunas palabras respecto a algo que se podría llamar la suficiencia de los recursos del fondo. Quiero hablar un poco sobre la función de vigilancia del fondo a nivel internacional y quiero referirme a un instrumento muy potente que tiene el fondo, que son los derechos especiales de giro. Y luego también quiero referirme un poco al tema del endeudamiento, en particular de los países en vías de desarrollo, ¿ya? Mira, con relación, y todos esos están conectados a los dos puntos fundamentales que han planteado, ¿no? El problema de la sostenibilidad y luego, digamos, la habilidad del fondo para financiar la transición a una economía verde y todo lo relacionado con cambio climático. El fondo como institución es tal vez una de las agencias más potentes que ha salido de el sistema de gobernanza global que fue establecido, digamos, a finalizar la Segunda Guerra Mundial. El fondo puede desempeñar el papel de lo que se llama un prestamista de última instancia, ¿ya? Para los países de ingresos bajos y medios, ¿no? Y si es que uno mira, por ejemplo, cuáles son los recursos que el fondo tiene disponibles en este momento, los últimos datos que yo he visto son alrededor de como 960 mil millones de dólares, ¿no? Ahora uno dirá, eso parece es una suma muy sustancial, es casi un trillón de dólares americanos. Sin embargo, digamos, es equivalente solamente al 0,4% de la deuda global a nivel, digamos, internacional, y ni siquiera es equivalente al 1% del PIB global, ¿ya? Entonces, esto inmediatamente levanta una pregunta importante, y es si es que esta suma es suficiente para enfrentar el tipo de desafíos que tenemos, digamos, por delante en años venideros, ¿no? Um, Básicamente, una pregunta muy importante en este contexto es si es que vemos al fondo fundamentalmente como una organización que va a seguir haciendo lo que ha hecho durante las últimas décadas, que es enfrentar y resolver crisis individuales de países específicos, ¿ya? Y entonces, desde esa perspectiva, uno podría decir, bueno, 960 mil millones de dólares son adecuados para enfrentar la crisis en una media docena de países, digamos, a lo largo del mundo, algunos en África, otros en Latinoamérica, como fuera el caso, ¿no? Pero si uno ve que el fondo tiene que evolucionar como una organización, ¿no? Y estar lista para enfrentar más bien crisis más sistémicas, ¿ya? Como la crisis financiera internacional del año 2008-2009, como el COVID del año 2020, entonces está claro
que 960 mil millones de dólares a disposición simplemente no son una suma suficientemente grande para darle y potenciar al fondo, digamos, y darle un rol sistémico, ¿no? Ahora, ¿por qué es esta pregunta importante y qué tiene que ver con las preguntas que tú has planteado? Bueno, en el momento de la adopción del Acuerdo de París de 2015, se estimó que en los siguientes 15 años el mundo necesitaría entre 75 y 90 trillones de dólares, ¿no? En diversas, de inversión, ¿no? Para diversas formas de infraestructura, ¿ya? Y se estimaba que el 70% de estos fondos acabarían en los mercados emergentes y los países en desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que los niveles de financiamiento potencialmente necesarios para financiar la transición a una economía verde en los siguientes 10 años son mucho más grandes de la capacidad de intervención que tiene el Fondo Monetario actualmente, ¿ya? Simplemente hay un desfase enorme, ¿no? Entonces, la pregunta que surge de todo esto es, digamos, ¿cómo potenciar el rol del fondo para que tenga la capacidad de levantar muchos más recursos para intervenir no solamente en crisis sistémicas, sino para facilitar la transición a una economía renovable, ¿ya? Y la respuesta a esta pregunta tal vez tiene que ver con la necesidad de darle al fondo más de las funciones de un banco central. Que las funciones que tiene actualmente, que están muy enfocadas en manejo de crisis a nivel nacional en unos cuantos países, ¿ya? En el contexto de una economía nacional, el Banco Central puede intervenir literalmente en horas, ¿ya? Si hay alguna crisis en el sistema financiero, el Banco Central tiene la capacidad de enfrentar esa crisis en menos de 24 horas. El Fondo Monetario simplemente no tiene esas funciones de Banco Central a nivel internacional. Si, por ejemplo, quiere intervenir en una crisis como el COVID, ¿ya? Uh, Aun si es que todos los países del fondo, incluyendo los Estados Unidos, están a favor de hacer una asignación de derechos especiales de giro para enfrentar la crisis, el fondo, Estados Unidos, como el socio principal, tiene que darle una notificación de 90 días al Congreso americano y recién después de ese periodo de 90 días se podría, en el mejor de los casos, en unos cuantos meses más, hacer estos recursos disponibles a los países en medio de la crisis, ¿no? Entonces, ese es un problema serio, ¿no? Un problema serio. El segundo aspecto tiene que ver con otra característica del fondo que necesitamos de alguna manera, digamos, resolver, ¿no? Y es de que el fondo no tiene la autoridad para imponer cambios en las políticas nacionales, excepto cuando estas políticas son insostenibles o son incoherentes, excepto en el caso de países que están utilizando los recursos del fondo, ¿no? Entonces, Julia, tú eres de la Argentina. Argentina tiene mucha palanca con el Fondo Monetario y hace algunos años, digamos, pudo llegar a un acuerdo con Argentina a cambio de unos créditos para que supuestamente se implementen unas políticas que le permitan a Argentina salir de la crisis, ¿ya? Um, Sin embargo, Argentina no es un país, y la gran parte de los países llamados mercados emergentes no son países cuyas políticas tienen ramificaciones sistémicas que puedan poner en peligro la estabilidad del sistema económico internacional. Son los países grandes como Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, que sí tienen esa capacidad de desestabilizar el sistema financiero internacional, como ocurrió en el año 2008-2009 con el sistema financiero norteamericano. Pero en esos casos, el fondo no tiene palanca, no tiene la habilidad eh, obligar a los países grandes que tienen, digamos, cuyos malos comportamientos tienen implicaciones sistémicas para cambiar curso, ¿ya? Entonces, la condicionalidad del fondo es asimétrica. Es grande en los países que no tienen importancia sistémica y es virtualmente no existente en el caso de los países que sí tienen un rol sistémico, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Y bueno, ahí hay muchas ideas. Una de ellas es de que tal vez
lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema de supervisión del fondo para que sea más simétrico. Y una opción podría ser, por ejemplo, adoptar normas sobre variables críticas para la macroeconomía, déficits de cuenta corriente, el tipo de cambio real, flujos de capital, la inflación, los déficits presupuestarios, los niveles de deuda. En fin, hay una media docena de variables económicas que cuando se salen de ciertas normas, ¿ya? Son indicadores que nos dicen que se viene una crisis muy probablemente. Entonces, la idea sería de que tendríamos estas normas y todos los países, grandes y pequeños, que usen los recursos del fondo o que no usen los recursos del fondo, tendrían que cumplir esas normas, ¿no? Y si no las cumplen, entonces se desencadenarían consultas, habría diversas acciones correctivas, punitivas, como fuera el caso, ¿no? Es la única forma. De otro modo, seguimos teniendo una organización, básicamente, donde los países grandes, que son la fuente de más riesgo para el sistema, hacen caso omiso de las recomendaciones del fondo, y los países pequeños que no tienen ninguna implicación sistémica, entonces sí, digamos, caen bajo la condicionalidad del fondo, pero esto sin mayores implicaciones para la economía global, ¿no? Bien, estoy controlando mi reloj, creo que tengo un minuto y medio más, si estoy en lo correcto. Sí, Ah, sí, adelante, Augusto, adelante. Dos bueno, minutos bueno, más. bueno, listo. Un instrumento muy potente que tiene el fondo es el derecho especial de giro, ¿ya? Esta es una forma incondicional de liquidez creada por el fondo. El fondo realmente es un pequeño banco central en potencia, ¿no? Y entonces es un instrumento que se ha utilizado muy esporádicamente a lo largo de su historia, desde el año 1969. En agosto del 2021, una vez que asumió digamos, la presidencia de la actual administración americana, se aprobó la asignación de el derecho especial de giro más grande de la historia del fondo, de 650 mil millones de dólares, que es una suma importante. Y de esa suma, 375 mil millones fueron a los países, digamos, emergentes y en vías de desarrollo. Algo que el fondo puede hacer, que ya ha empezado a tomar unos pasos en esa dirección, pero creo que se podría hacer mucho más, es facilitar la transferencia de derechos especiales de giro de los países ricos a los países pobres, ¿ya? Cuando se hace una asignación de derechos especiales de giro, la forma en la que funciona el sistema es de que cada país recibe en proporción a la cuota, al poder de voto que tiene dentro del fondo. Entonces, de esa asignación de 650 mil millones de dólares, 118 mil fueron a Estados Unidos, pero Estados Unidos no necesita esos recursos. Y hay países ricos como Suecia, como Alemania, como Holanda, etcétera, que no necesitan recibir su parte de esos recursos. Entonces, lo que se está tratando de hacer es crear un sistema a través de un fondo fiduciario para la resiliencia y la sostenibilidad que permita hacer una transferencia de los países ricos a los países pobres. Porque en los países pobres es donde están las necesidades para luchar contra la pobreza, la desigualdad, digamos, el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en la que se pueda facilitar esa transferencia, se podría generar recursos muy importantes para financiar digamos, la transición a una economía verde, etcétera, etcétera. No tengo tiempo, tal vez podemos regresar a esto durante las preguntas y respuestas para hablar sobre otra fuente muy importante de posible financiamiento, que es un impuesto a las transacciones financieras, porque el sistema financiero hoy en día tiene una dimensión gigantesca en el mundo y un impuesto muy, muy pequeño a la compra y venta de activos financieros podría generar recursos muy, muy grandes, ¿no? Pero voy a parar acá porque quiero respetar la... Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Augusto. Creo que en estos breves minutos pudiste hacer una caracterización muy precisa acerca del rol que ocupa el fondo en la arquitectura financiera internacional. Y me quedo con dos cosas que me parecieron muy relevantes que mencionaste. Por un lado, el tema de la condicionalidad asimétrica, ¿no? Las condicionalidades que impone principalmente el fondo a los países de ingresos medios y de ingresos bajos. Y por otro lado, también me quedo con todo lo que comentaste acerca de los derechos especiales de giro. Me parece que estos son dos temas centrales
en cuanto a demandas que viene realizando por parte de la sociedad civil eh, a nivel desde los países del sur global hacia la institución y muy estrechamente relacionado también con la gobernanza, con la estructura de gobernanza que tiene el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora sí le quiero dar la palabra a Andrés Chiriboga, relacionado, me parece que en un primer momento Augusto trajo temas muy relevantes, una caracterización global, de algún modo, de la institución. Y ahora, bueno, lo que nos preguntamos es de algún modo, de qué manera esta institución, el Fondo Monetario Internacional, podría ayudar a los países en vías de desarrollo, a los países del sur global, si es que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a mitigar el impacto de la crisis climática a través de su apoyo financiero y técnico. Creo que ahí la herramienta que comentó Augusto acerca de los derechos especiales de giro es algo para tener bajo la lupa. Creo que justo lo que trajo al final Augusto contribuye mucho al debate. Y en segundo lugar, Andrés, me gustaría preguntarte acerca de cuál es el papel del Fondo Monetario en la reestructuración de la deuda para facilitar la acción climática en el sur global, ya que muchas también de las demandas giran en torno a cancelación de, por ejemplo, de sobrecargos de intereses, cancelación de deuda. Así que bueno, nos gustaría que nos comentes un poco acerca de estos temas. También te voy a otorgar 10 minutos. Cualquier cosa te marco el tiempo, pero adelante. Muchas gracias. Hola Julia, sí, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir el panel con el resto de personas invitadas. A ver, mi entrada yo creo que va a ser un poco distinta a la de, mm, a la de Augusto. En primer lugar, creo que es importante, yo no estoy en contra de apoyar algunas iniciativas, como mencionó Augusto al final de su intervención. Creo que la emisión de derechos especiales de giro, a pesar de que responde de todas maneras a una gobernanza tremendamente desigual en el fondo, que es uno de los problemas, yo pienso, de base de cómo funciona el fondo, cómo funciona el Banco Mundial y otras instituciones. De todas maneras, digamos, generó un espacio fiscal en países que necesitaban específicamente en la época de la pandemia, esa emisión histórica, y lo mismo sucedió en una emisión anterior que se dio en la crisis del 2007-2008. Creo que es importante impulsar este tipo de emisiones o incluso algunas posiciones que son me parece más radicales en términos de cómo podrían hacerse alocaciones de derechos especiales de giro de manera más equitativa, que transformaría el esquema de gobernanza del fondo, e incluso que daría cuenta de los pesos de las contribuciones negativas de los países que ahora son los que controlan la gobernanza del fondo, justamente en el problema de la crisis climática, ¿no es cierto? Quienes contaminan más deberían recibir menos derechos especiales de giro y quienes son víctimas de la crisis climática deberían recibir más derechos especiales de giro. Me parece que estas iniciativas que son de tipo reforma hay que impulsarlas. Asimismo, me parece que hay iniciativas bien importantes que se están discutiendo de cierta manera ya por parte de las autoridades del fondo, que es, por ejemplo, quitar las sobretasas, estos castigos que existen a los créditos más grandes y de más largo plazo que tienen algunos países con el Fondo Monetario Internacional, pero que de todas maneras no, me parece que no pegan en el centro del asunto y tienen un punto de partida, que es decir, el Fondo Monetario Internacional de todas maneras está en una posición adecuada para ayudar a los países de desarrollo a mitigar el impacto de las crisis económicas, crisis climáticas. Y a mí me parece, más bien quiero problematizar esa pregunta. A mí me parece que hay un problema más de fondo, ¿cierto? Yo no veo cómo el FMI en su estado actual, ¿cierto?, pueda contribuir a eso, ¿cierto? Yo no creo que es un problema de suficiencia de recursos, ¿cierto? Sobre todo si lo que estamos hablando es de que hayan más recursos en forma de deuda para los países en desarrollo, o que haya que potenciar las herramientas que ya tiene el Fondo Monetario Internacional. Porque en el estado actual, ¿no es cierto?, de su gobernanza, teniendo en cuenta la economía política, de cuáles son los países que en buena medida están detrás de las decisiones que toma el Fondo Monetario Internacional, en el contexto actual del Fondo Monetario Internacional, el fondo básicamente sostiene a través de esquemas de endeudamiento un modelo de desarrollo, ¿ok?,
que además de ser tremendamente desigual, lo que hace es mantener a los países en vías de desarrollo, los países del sur global, en la cadena más baja de producción, ¿no es cierto? Como proveedores de mano de obra barata y precaria, y que, conectando un poco con la discusión sobre la crisis climática, no es compatible este modelo de desarrollo con combatir en verdad sustancialmente los efectos de la crisis climática. Es verdad que hay discusiones dentro del fondo, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, es que el fondo debería o no debería meterse en el tema de la crisis climática. ¿Es nuestra competencia o no es nuestra competencia? Yo creo que estas son falsas discusiones, ¿no es cierto? Yo creo que nos despistan un poco del centro del asunto. Y es que incluso si el fondo se pinta de verde, incluye algún lenguaje, algunos temas en sus programas, y ya les voy a contar un ratito sobre el caso de Ecuador, ¿no es cierto? No solo para contarles la big picture, sino con algo de evidencias. Me parece que sustancialmente el fondo no cumple ese rol. Entonces, y no estoy cayendo en esta discusión falsa, me parece, de si el fondo debe o no meterse en la discusión climática. El fondo, desde su diseño de hace 80 años, ¿cierto?, está enfocado a apoyar el desarrollo de los países del norte global, ¿no es cierto? Y eso, yo incluso ahí tengo una crítica con algunos colegas, tenemos alguna discusión que dicen, el problema del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en general de las instituciones de Bretton Woods, es que hace 80 años eran una cosa y no han cambiado, no se han adaptado, digamos, a mí me parece que no va por ahí el asunto. Me parece que se han ido adaptando, de hecho, adecuadamente a los nuevos tiempos, pero siguen funcionando como una suerte o de bancos centrales, yo ahí estoy en ese caso técnicamente bastante de acuerdo con lo que dice Augusto, o como banca de desarrollo, pero no necesariamente de los países del sur global, sino del desarrollo de los países del norte global, que lo que les interesa es que los países como el Ecuador, como la Argentina, como los países de nuestra región, se mantengan en la parte baja de las cadenas de producción, ¿no es cierto? No tengan un verdadero desarrollo, no tengan transición energética y, por supuesto, no sean los mayores beneficiarios de las políticas de paliación y de trabajo del tema de la crisis climática, ¿cierto? Yo, digamos, me parece que hay un problema de fondo de economía política. Entonces, más bien, yo la pregunta, y quiero volver a esto al final de mi respuesta, me parece que siendo realistas, ¿no es cierto? No cayendo digamos, en lecturas un poco idílicas de qué es lo que puede hacer el fondo, yo creo que más bien es un poco cuál es nuestro rol. Y yo aquí me dirijo a la audiencia que tenemos, como organizaciones de la sociedad civil, como académicos, cuál es nuestro rol realmente en que los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional y que tienen programas crediticios con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera resistan, ¿no es cierto?, estas que son políticas del fondo, ¿no es cierto? Me parece que la discusión no es hay que potenciarle, hay que darle más recursos, sino más bien cómo nosotros entablamos acciones concretas, discusiones concretas, para que finalmente los países resistan eso. Ya les voy a contar el caso de Ecuador para que vean. Y por otro lado, me parece que la discusión, más allá de darles más recursos, potenciarles más, ¿no es cierto?, es finalmente cuáles son las transformaciones profundas y si esto efectivamente se puede hacer dentro de la gobernanza del fondo, de lo que yo soy extremadamente pesimista, o si efectivamente lo que necesitamos son construcción de alternativas, ¿no es cierto? Y que me remite además a un proceso que se empezó muchos años atrás en América Latina, en el marco de la UNASUR, que es un proceso que está completamente parado por los vaivenes políticos, pero que está muchísimo en manos de Brasil, ahora reactivarlo, es la construcción de una nueva arquitectura financiera, en este caso en América Latina, en el marco de la UNASUR, que les digo, está en manos ahora de los brasileros, efectivamente, poder reactivar o acelerar eso, y lo mismo que pueda pasar en África, en ciertos países de Asia, ¿no es cierto? Generar nuevas instituciones, ¿no es cierto? Nuevos bancos de desarrollo, pensar en nuevos mecanismos de fondeo de ese tipo de bancos, ¿no es cierto? Una cosa que se pensaba en Latinoamérica era, por ejemplo, que tenía que haber un Banco del Sur y que el fondeo de ese Banco del Sur podía venir de mecanismos de coordinación de reserva entre los países, ¿no es cierto? Para que haya un contrapeso a esa arquitectura económica convencional, donde yo creo que hay que dar peleas, ¿no es cierto? Yo no estoy en contra de la pelea de los DEX, de la pelea de reducir las sobretasas. Yo creo que son conquistas que van a ser importantes, que les van a aliviar muchos pesos a los países que tienen programas crediticios con el fondo. Pero la pelea de fondo es generar una arquitectura distinta. Yo pienso que no va a pasar sinceramente por el FMI. Si el FMI logra cambiar de alguna manera, es porque en el sur global empiezan a ver este nuevo tipo de arquitecturas. Entonces yo pienso que el punto de vista tiene que ser efectivamente ese, ¿no es cierto? Me parece que la pregunta, más que
¿Cuál es el escenario contrafáctico ideal donde potenciamos el fondo? Más bien tiene que ser completamente distinto. Tiene que ser cómo les ayudamos a los países a resistir lo que está haciendo el fondo y cómo generamos transformaciones profundas que lo más probable es que no estén en el Fondo Monetario Internacional. Voy a cerrar contándoles el caso de Ecuador, porque me van a decir, bueno, ¿cuáles son las pruebas de esto? ¿No es cierto? El fondo ha cambiado, ¿no es cierto? Ya cambiaron luego del Andrés, fondo. te interrumpo Sí, 2 minutos para ser respetuosos con el tiempo luego del próximo panelista. Te doy dos perfecto. minutos Voy a más. cerrar entonces rapidito con el Ecuador, ¿no es cierto? El fondo ya habla del tema de la crisis climática y en el caso de Ecuador, el Ecuador tiene vigente ahorita un programa de 4.000 millones de dólares que firmó en mayo del 2024 donde efectivamente se habla de crisis climática, ¿no es cierto? Yo les invito a ustedes que revisen el convenio con el fondo, se habla de crisis climática, pero a fin de cuentas, ¿no es cierto? Más allá de que está más o menos en 5 partes, ¿no es cierto? Que es uno de los compromisos, que son políticas que hay que atacar, finalmente el programa con el fondo se contradice, ¿no es cierto? Y finalmente lo que el fondo dice es, en su análisis de sostenibilidad, dice, ¿no es cierto? Le vamos a prestar 4.000 millones de dólares de Ecuador, cuyo repago no tiene alta probabilidad. Pero para que esa probabilidad aumente, ¿no es cierto? El Ecuador tiene que entrar en un programa donde tienen varios pasos, ¿no es cierto? Tiene que aumentar impuestos, que es una cosa que ya hizo Ecuador, ¿no es cierto? Subió el impuesto al valor agregado, tiene que desmoronar los subsidios y sobre todo tiene que garantizar los recursos para cumplir con una métrica que es fundamental en los programas del fondo, que es el QPC que les llaman técnicamente, ¿no es cierto? Que es que el Ecuador no tenga retrasos en sus pagos de deuda del fondo y de otros tipos de acreedores. Y para ello, ¿no es cierto?, en el propio programa del fondo hablan, ¿no es cierto?, de una preocupación. Por un lado dicen, sí, el cambio climático, etcétera, pero por otro lado dicen, estamos preocupados que Ecuador no está acelerando la producción de petróleo, que es básicamente lo que le permite tener los recursos para garantizar el repago de deuda. Entonces, en el mismo programa que se pinta de verde, lo que dicen es, verá, usted tiene que seguirme sacando petróleo, tiene que tomar más deuda para que usted garantice el indicador principal del fondo, que es no atrasarse en los pagos de deuda. Entonces, esto es una muestra rapidita para que vean que es un problema estructural el del fondo. Entonces, yo creo que la pregunta tiene que ser y el llamado a la reflexión para nosotros como organizaciones, como académicos, es efectivamente lo que queremos es discutir cómo potenciarle al fondo, ¿no es cierto?, como una herramienta que consolida una arquitectura financiera terrible, o más bien buscamos mecanismos de resistencia y otras alternativas que posiblemente van a permitir que el fondo no siga cumpliendo ese rol. Bueno, muchas gracias, Andrés. Me quedo con la última intervención que dijiste, muy valioso el caso que trajiste de Perú, de Ecuador. Y bueno, y todo el debate en torno, ¿no?, a la reprimarización de las economías que supone el pago, ¿no es cierto?, de la deuda al fondo. Por otro lado, también me parece muy interesante el planteamiento, ¿no?, a pensar una reforma más radical de algún modo, o sea, no dentro de la actual arquitectura financiera internacional, que evidentemente no ha podido luego de 80 años dar respuesta a un mundo mucho más complejo, ¿no? En donde estamos atravesando, como mencioné, un conjunto de crisis. Entonces, me parece muy relevante el planteamiento que traes acerca de pensar un poco fuera de la caja una nueva arquitectura financiera internacional en donde las instituciones de Bretton Woods, en este caso el Fondo Monetario Internacional, eh, no tenga el peso que tiene hoy y las condicionalidades que les otorga a los países del sur global. Así que bueno, ahora pasamos la palabra al último panelista del día, a Federico Cibaja. En este sentido, bueno, me parece que un poco la discusión conectada a lo que ya planteó Andrés. Eh, te volvemos a preguntar, Fe, si de algún modo vos pensás todavía que el Fondo Monetario puede jugar de algún modo un rol importante en la arquitectura financiera internacional actual, si podría ayudar de algún modo a reducir la carga de deuda de los países vulnerables al cambio climático. Y en segundo lugar, si considerás qué reformas vos tendrías en cuenta principalmente a la hora, eh, a la hora de trabajar sobre el fondo para que las políticas que vienen llevando adelante, no continúen exacerbando las desigualdades en los países del sur global. De nuevo, 10 minutos y después pasamos a responder las preguntas del público. Muchas gracias.
Genial, muchas gracias Julia y muchas gracias a los anteriores panelistas. Sí, yo creo que empezaría diciendo que el Fondo Monetario está hoy, desde hace unas décadas, en una crisis de legitimidad bastante grande por las fallas sistemáticas que hubo en sus intervenciones y que en este momento es crucial discutir hacia dónde va la institución y qué está haciendo la institución, porque tenemos más de 50 países en el mundo que están bajo acuerdos con el Fondo Monetario relacionado a la crisis de deuda que se aceleró después de la pandemia. Y esto, en este sentido, para mí podemos discutir y después voy a dar un poco de las caracterizaciones a partir de investigaciones que hemos hecho sobre cómo son las intervenciones que el fondo dice que son climáticas, pero para mí el fondo, por más que haga y se meta directamente en actividades climáticas o no, tiene un rol fundamental en las políticas climáticas y en el espacio fiscal que los países tienen para liderar sus planes de mitigación y adaptación para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Y me parece que empezaría con dos ejemplos. Uno es también de la región en Argentina, de qué fue lo que pasó el año pasado con la sequía, que afectó de manera muy importante a las exportaciones de la agroindustria, que es la principal exportación del país, que se vieron reducidas en un 40% por un fenómeno relacionado al cambio climático. Y el fondo, en su rol de prestamista de emergencia y estando la Argentina bajo un acuerdo con la institución, falló en proponerle al país ajustar las metas de déficit fiscal que el país tenía, por más que era obvio y los ingresos fiscales bajaron muchísimo por un evento relacionado a cambio climático, que obviamente llevó a un ajuste fiscal más fuerte al que ya se estaba dando en el país. Y otro ejemplo con el que trabajamos, que puedo compartir luego los informes que tenemos al respecto, fue en Pakistán en 2022, que todos deben estar bastante al tanto de las inundaciones también relacionadas al cambio climático que tuvieron lugar en 2022, donde el fondo, ante una situación de semejante envergadura, donde un tercio del país estuvo bajo inundaciones, también falló en ajustar las metas fiscales que se tenían bajo el acuerdo, no permitiendo al país dar el apoyo necesario a la población vulnerable y especialmente a aquellos de los sectores de ingresos más bajos, más afectados por cuestiones climáticas que, como bien sabemos, no son necesariamente la responsabilidad de países como Pakistán. Y en ese sentido me parece muy importante el punto sobre la gobernanza de la institución y reconocer y pensar cómo es que influye en la institución cuando más del 50% de los votos está concentrado en sillas que están controladas por países del norte global, y también donde es una institución donde solamente Estados Unidos tiene un poder de veto sobre las políticas que se toman y cómo eso puede influir, cómo ese juego geopolítico puede influir en qué decisiones se toman dentro de la institución. Y también me parece importante aclarar, que después podemos discutirlo, en qué arquitectura de deuda es que el fondo entra y por qué el fondo cobra un rol tan importante. Porque la pregunta parece bastante lógica de por qué, si el fondo es tan malo, los países van al fondo. Y bueno, los países van al fondo para evitar de toda forma posible caer en default por los riesgos, por el impacto negativo, social, económico que puede tener en los países. Pero esto es en el marco de una arquitectura de deuda muy pobre, donde no hay un sistema en el que los países, al entrar en una situación de financiamiento insostenible, donde no pueden ya pagar los servicios de deuda que tienen, es muy difícil conseguir en este momento, con la diversidad de los acreedores y con la falta de voluntad política de los países donde las principales instituciones financieras están localizadas, de obligar a las instituciones financieras a sentarse y tomar los recortes de deuda que son necesarios. Y es por eso que el Fondo Monetario ahí cobra un rol fundamental, y es por eso que los países muchas veces, por más que pueda ser contraproducente para sus senderos de desarrollo, aceptan ir a la institución, que es algo que muchos países, desde la crisis de deuda en los 80, en los 90, especialmente los países del este asiático, decidieron que ellos acumularían las reservas internacionales que sean necesarias con tal de nunca tener que volver al fondo. De esta manera, recursos que podrían ser usados para el desarrollo, para la política climática, son acumulados en bancos centrales solamente con la intención de no tener que ir nunca al Fondo Monetario y tener que ir a través de los programas con condicionalidades que pueden tener impactos sociales y económicos negativos. Y ahora querría pasar un poco a qué es lo que se estuvo haciendo en la institución en materia climática. Desde 2021 está la estrategia climática, que está más que nada enfocada en la actividad de supervisión económica que hace el fondo, produciendo informes anuales sobre cuál es el estado de situación de la estabilidad macroeconómica y financiera de los países.
Pero en 2022, como bien fue mencionado antes, el Fondo Monetario, para poder redireccionar estos derechos especiales de giro, creó el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, que RICORS junto a otras organizaciones que están acá presentes desde el principio manifestamos nuestra preocupación por la creación de un mecanismo que le sacaba a los derechos especiales de giro su mayor, una de sus mejores características, dos de sus mejores características. Una, que no crearan eh, más deuda, y otra, que fueran incondicionales. Porque lo que estuvimos viendo en una investigación que vamos a publicar la semana que viene es cuál es el perfil de las condicionalidades, especialmente relacionadas a la energía, que son agregadas a los acuerdos bajo el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. Y en materia energética encontramos que están más que nada enfocadas en la privatización de los sistemas energéticos para poder dar un mayor rol al financiamiento privado, especialmente internacional, para la transición energética, que es algo que justamente en estos tiempos donde el financiamiento internacional viene reduciéndose, es muy difícil entender cuál es la evidencia para proponer, y de hecho hay una investigación del fondo mismo que demuestra que la privatización de los sistemas energéticos, que no hay evidencia para decir que la privatización de los sistemas energéticos lleve a la reducción de las emisiones de los mismos. Sin embargo, el fondo decide incluir condicionalidades en este sentido, que esto obviamente también está relacionado a la gobernanza de la institución, a los negocios que se les puede crear a las empresas de los países que son los que controlan los votos en la institución, y también a algo que venimos trabajando junto a otras organizaciones, que es esta idea de austeridad verde, que es el rol que ocupa cada vez más el fondo en pedir por la reducción de los subsidios energéticos en los países, que es algo que obviamente hay compromisos a nivel internacional y que es una política que los países tienen que liderar, pero nosotros cuestionamos cómo es que se puede dar esto de forma justa y garantizando que no se va a exacerbar la desigualdad con, por un lado, la experiencia tan negativa que tiene el fondo. Ya sabemos en varios países, Ecuador es uno de ellos, donde este tipo de intervenciones que generaron manifestaciones y donde generaron mucho descontento social, y son procesos que no se pueden dar en los plazos de un acuerdo bajo el Fondo Monetario, que por lo general son de años, y el Fondo Monetario por lo general dice que esto es por cuestiones de ayudar a los países a cumplir los acuerdos, los objetivos del Acuerdo de París, cuando en realidad lo que podemos ver es que se trata más que nada de motivos fiscales, porque uno de los argumentos que el fondo da para liberar estos recursos de los subsidios a los fósiles es que de esta forma podemos tener recursos que se pueden usar para desarrollo, para protección social, para hacer educación o para acción climática, cuando en realidad lo que estamos viendo de la evidencia que tenemos de los 50 acuerdos en los que 36 de ellos toman, el fondo le pide a los países que implementen estas políticas, es que el gasto en salud, en educación, en protección social y en acción climática no aumenta. El gasto que se aumenta es el del servicio de la deuda. Por ende, el fondo está en realidad auspiciando la reducción de los subsidios a los fósiles sin hacer evaluaciones de impacto de distribución, cuál es el impacto en pobreza energética, y estos recursos no están siendo usados para acción climática, para renovables, para salud, educación. Está siendo principalmente para servir la deuda, que es la interpretación que el fondo tiene bajo el esquema actual de qué es la estabilidad macroeconómica y financiera, que se trata de garantizar que los pagos, como decía Andrés antes, que los pagos de deuda se realicen y no poner en jaque la estabilidad del sistema financiero. Bueno, Federico, perdón que te interrumpa porque ya vamos llegando al tiempo. Muchas gracias por tu intervención, y me parece también muy interesante resaltar lo que mencionó Federico acerca ¿no? de este análisis que han elaborado desde RICORS, analizando los diferentes acuerdos que tiene el fondo con los países y cómo de algún modo el Fondo Monetario impulsa recortes en áreas como protección social, ambiente, etcétera, lo cual tiene un impacto enorme en los países del sur global, y también todo lo que comentó Federico acerca del nuevo mecanismo del fondo, del RFT, para empezar a observar con más cautela por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora sí me gustaría pasar a a una última ronda de preguntas para nuestros panelistas. Muchas gracias, la verdad, a los tres por las intervenciones. Creo que fueron muy valiosas, todos trajeron diversos puntos y hay mucho más por seguir debatiendo. Tenemos una hora en esta sesión, así que seguramente
los volveremos a llamar y habrá más debate en torno a esta institución. Me gustaría, si quieren, voy primero con una pregunta para cada uno. Y bueno, y también ustedes si quieren recoger alguna pregunta del chat, porque ya nos quedan los últimos minutos antes de pasar a la siguiente sesión, pueden también ir contestando, ir tomando algo de lo que hayan mencionado los participantes en el box de preguntas y respuestas. En primer lugar, Augusto, me gustaría volver a darte la palabra y preguntarte acerca de las implicancias de algún modo que puede tener las próximas, las inminentes elecciones en Estados Unidos con la reforma del Fondo Monetario y qué rol juegan los países de Latinoamérica y el Caribe en la gobernanza de la institución, un tema que por ahí que no tocamos tanto entre todos los colegas, el lugar ¿no? que ocupan los países de ingresos bajos y medios en la gobernanza de la institución. Voy con esa para Augusto, 3 minutos y luego con Andrés. Muy bien, gracias, Julia. Yo creo que uno de los problemas con el fondo es de que no ha habido una actualización del poder de votación de los países miembros desde hace casi 15 años, ¿no? Y eso ha llevado a algunas anomalías que yo creo que están creando, digamos, una especie de molestia entre sus miembros, principalmente en los países del sur global, ¿no? China e India son ahora dos de las economías más grandes del mundo y sin embargo tienen un poder de voto dentro de la estructura de gobernanza del fondo que equivale al 9,15%, ¿no? Lo cual, digamos, no guarda relación con digamos, la huella que estas dos economías tienen a nivel internacional, específicamente hablando sobre la contribución que hacen al Producto Interno Bruto Global, ¿no? Este es un problema político fundamentalmente, ¿no? Es decir, no hay motivo por el cual no se podría hacer un ajuste de las llamadas cuotas, que es esencialmente equivalente al poder de voto. No es un problema que está resistido por Estados Unidos. Si se haría una reasignación de cuotas, Estados Unidos acabaría más o menos donde está, 17%. Lo que ocurriría es de que habría un aumento muy grande por parte de la China, que actualmente tiene un poder del 6, tantos por ciento, 6,4%, que no tiene nada que ver con su peso relativo dentro de la economía global, y tendría que haber un ajuste muy grande hacia la baja para los países de la Unión Europea en particular. Yo creo que si haríamos esto, eso enviaría una señal muy positiva al resto de los miembros, especialmente en el sur global, ¿no? De que el fondo está, digamos, se está convirtiendo en una organización más democrática y más representativa. Yo creo que el que no ha hecho ese ajuste en los últimos 15 años está minando su credibilidad como organización y está teniendo otro tipo de repercusiones, como por ejemplo el hecho de que la China está creando otras organizaciones, digamos, regionales, que son una competencia importante para el Banco Mundial y para el Fondo Monetario, ¿no? Quería hacer muy breve referencia a un par de comentarios que hicieron Federico y Andrés, ¿no? Con relación a los subsidios energéticos, es cierto, los subsidios energéticos contribuyen a empeorar la desigualdad económica porque los grandes beneficios de los subsidios energéticos van típicamente a la clase media, a la gente que tiene autos, a la gente que tiene, digamos, casas grandes que necesitan calefacción y aire acondicionado. Entonces, empeoran la desigualdad y obviamente estimulan las emisiones, ¿no? Es necesario eliminar los subsidios. Yo creo que este es un punto muy bueno que hizo Federico, teniendo en mente un poco las ramificaciones sociales de la eliminación de esos subsidios. Hay que evitar lo que ocurrió en Francia en el año 2018, cuando el gobierno del presidente Macron trató de eliminar muchos de estos subsidios, ¿no? Y sin embargo provocó digamos, una reacción, un estallido social muy fuerte, porque no se pusieron medidas que atenúen el costo
y que protejan, ¿no?, a aquellos grupos de la población que se ven más adversamente afectados por el aumento en el precio de la gasolina, especialmente, y el transporte público. Si no se hace eso, entonces todos no se van a eliminar estos subsidios y el experimento francés del año 2018 acabó en un fracaso total. Tuvieron que retirar la medida. Entonces, el punto que hace Federico es un punto muy importante. Hay una dimensión de economía política muy importante que si le ignoramos digamos, es fatal. Y el último punto va dirigido tanto a Andrés como a Federico, ¿ya? Miren, yo simpatizo con las preocupaciones que ustedes han expresado respecto del rol del fondo y si es que el fondo, digamos, no tiene una filosofía que tal vez trata de proteger mejor los intereses de los países ricos, ¿ya? Es un tema muy amplio para debatir y no tenemos tiempo, pero a mí me gustaría Ujú. decir lo siguiente. Nosotros, los ciudadanos de los países del sur global, hemos hecho una pésima tarea en las últimas décadas de manejar nuestras macroeconomías en una forma responsable y sostenible, ¿ya? Y los dos ejemplos que ha dado, creo que Federico, de Argentina y Pakistán, son dos ejemplos clásicos. Estas son economías que en los últimos 20 años han sido manejadas, si me permiten la expresión, a las patadas, ¿ya? Y muchas de las crisis que estos países persiguen no son culpa del Fondo Monetario, son simplemente culpa de malos manejos políticos, de una clase política doméstica, ya que ha sido en gran parte irresponsable. Entonces, tenemos que tener la suficiente autocrítica para Ah, reconocer de que parte del ah, problema es nuestro. Gracias, Augusto, gracias por la intervención. Luego le quiero dar también ¿no?, el derecho al humo a réplica a Andrés y a Federico, ¿no?, para que debate, que debate que nos traes. Y bueno, también en mi caso, que soy argentina, me pone un poco en una posición eh, complicada. Así que gracias, Augusto, por la intervención. Paso a la siguiente pregunta que tenía planeada para Andrés. Y bueno, y también obviamente darle a Andrés el debate réplica. Nos quedan muy pocos minutitos, así que les pido por favor que sean muy, muy breves. Andrés, vos en tu presentación de algún modo planteaste que era necesario buscar nuevas alternativas, pensar en reformas mucho más radicales por fuera de los marcos, ¿no?, que tenemos actualmente en la arquitectura financiera internacional, pero brevemente, si vos pensás que hay alguna medida, alguna política prioritaria o transformación que vaya adelante el FMI para atender las necesidades de los países del sur global en un contexto de crisis climática, y también darte la oportunidad de si le querés contestar algo a gusto, pero muy breve te pido, así ya vamos pasando a la siguiente sesión del día. Muchas gracias, Julia. Voy a ser lo más breve posible. Mira, con respecto a si hay medidas prioritarias, retomo una cosa que yo había dicho durante mi presentación. Me parece que propuestas de reforma coherentes, aunque no necesariamente radicales, que no van a transformar profundamente esa economía política, esa gobernanza del fondo, yo creo que hay que apoyarlas, ¿no es cierto? Y se han mencionado dos, me parece que ahí hay una suerte de acuerdo. Impulsar mayores emisiones de derechos especiales de giro, incluso en el marco de la gobernanza imperfecta, pueden ayudar, ¿no es cierto? Lamentablemente, lo que sí hay que advertir es que muchas veces, ¿no es cierto?, la donación o la retransmisión de esos derechos especiales de giro de los países que no los necesitan a los países que sí necesitan, terminan siendo mecanismos de deuda. Entonces, ahí dar un mensaje claro que se necesita más DEG, pero no para que apalanquen más deuda, ¿no es cierto?, que les meten a los países del sur global en la trampa de la deuda. Y por otro lado, las medidas de eliminación de las sobretasas o sobrecargos que a países como Argentina, como Ecuador, le van a ayudar muchísimo a reducir el peso de su deuda. Entonces, con respecto a las medidas que hay que apoyar, son reformistas, pero sin perder de vista, ¿no es cierto?, las transformaciones estructurales que necesitan. Finalmente, de manera muy breve, he tomado algunas intervenciones, me parece que es un economista ecuatoriano, se llama Luis Fierro, que tiene algunas acaloradas, pero de todas maneras bastante informadas intervenciones con respecto a algunas cosas que se han dicho. Primero, los DEC no son deuda adicional, que no estoy seguro de dónde saca ese comentario, me parece que nadie ha dicho que son deuda. En segundo lugar, se hace
un comentario positivo respecto al fondo fiduciario que se ha mencionado en esta discusión, que de todas maneras está vinculado a mecanismos de condicionalidad. Entonces, si el fondo fiduciario se logra separar totalmente de los mecanismos de deuda y condicionamiento, bienvenido sea, ¿no es cierto? Los países del sur global siempre han dicho, no queremos más deuda, lo que queremos es más finanzas concesionales que no nos metan en la trampa de la deuda, ¿no es cierto? Pero lamentablemente algunos de estos mecanismos terminan siendo vinculados a programas principales y a otros mecanismos de condicionalidad. Otra cosa, ¿no es cierto? ¿Han habido fracasos de nueva arquitectura financiera impulsados por el Ecuador? Lamentablemente sí, ¿no es cierto? No hay tiempo para discutirlo, pero a más de los errores internos, también, digamos, hay una geopolítica que ha sido adversa a que estas iniciativas funcionen. Y para no ponernos en una discusión demasiado acalorada y hablar de Latinoamérica y qué pasó, por ejemplo, piensen ustedes en el potencial que tiene la Alianza Africana de instituciones financieras multilaterales, que son las instituciones financieras que existen en el marco de la Unión Africana. Entonces, no hablemos del Banco del Sur y demás si no quieren, pero veamos, por ejemplo, el potencial que tiene esta alianza que se forjó hace algunos meses para construir una nueva arquitectura alternativa que además me parece sería tremendamente saludable, sería un contrapeso a la arquitectura financiera que está Andrés, asentada te en interrumpo Washington. porque nos quedan los últimos minutos y te agradezco muchísimo por los comentarios. Quisiera pasar con una última pregunta a Federico. La verdad que el debate da para mucho más. Creo que justamente la discusión que se fue planteando entre los tres estuvo súper buena, fue súper rica, así Perfecto. que seguramente los volveremos a convocar para seguir discutiendo sobre estos temas. Sé que Perfecto. hablar del Fondo Monetario es muy apasionante y todos tienen muchísima expertise, así que la última pregunta que quiero ir con Federico y también otorgarle la posibilidad ¿no? del derecho a réplica es de algún modo planteaste la falta de credibilidad de la institución en términos de transparencia y como campaigner sobre el FMI, estás muy en contacto, ¿no es cierto?, con liderando las diferentes posiciones que tiene la sociedad civil, así que ¿qué crees que hay, qué tanto diálogo, qué crees que hay para mejorar en cuanto a ese engagement con sociedad civil por parte de la institución? Y bueno, y también otorgarte ¿no? el derecho a réplica acerca de los subsidios y etcétera. Así que breve te pido, Fede, y ya le paso la palabra finalmente a Emilio de GEFLAC para que podamos cerrar la sesión. Vamos unos minutos atrasados, mil disculpas. Sí, voy a ser muy breve. 3 puntos entonces. En primer lugar, la cuestión de la transparencia, la crisis de la legitimidad y la gobernanza totalmente antidemocrática que tiene la institución, obviamente impiden que se lleven decisiones efectivas y que los gobiernos puedan ampliamente apropiarse y que puedan ser tomadas en consensos democráticos. Yo creo que eso está bastante relacionado con la razón por la que lo digo y quiero dejar esto en claro, no estoy pidiendo porque no haya eliminación de subsidios y más allá de si estoy ahora a favor o no, eso es un acuerdo que los países tomaron, así que desde sociedad civil vamos a acompañarlo. También en el Global Stock Take se incluyó que los subsidios que no deben eliminarse son aquellos que estén direccionados hacia la pobreza energética y las transiciones justas. Y lo que estamos diciendo es que el fondo, con el récord que tiene en poca transparencia, una institución bastante antidemocrática, es complicado tenerlo en la mesa de negociación a la hora de pensar un proceso tan complejo, como decía Augusto, en la transformación de las políticas de subsidios, que es una política que debe ser, que justamente tenemos que hablar de no eliminación, sino de redireccionamiento, porque si los subsidios van a ser usados para servir deudas con intereses altos, difícilmente lleguemos al escenario donde queremos llegar. Y lo último, el rol del Fondo Monetario en países como Argentina o Pakistán. El Fondo Monetario fue, a través de su supervisión, ha apoyado ciclos de inversiones especulativas, ha estado detrás también apoyando medidas que llevaron a esta inestabilidad macroeconómica, así que cuestionaría que solamente la responsabilidad sea de los gobiernos nacionales. Creo que es bastante compartida, aunque es necesario enfatizar que los gobiernos nacionales también tienen responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Federico, y le cedo la palabra a mi colega Emilio. Muchas gracias a todo el equipo de GEFLAC por permitirnos llevar adelante esta sesión y seguramente habrá más discusiones en torno al Fondo Monetario. Gracias a todos y a todas, a todos los participantes también por haber participado de este debate. Muchísimas gracias, Julia. Me sumo a los agradecimientos a los panelistas. Sí, hemos tenido un debate bastante profundo. Bien lo han ameritado estos pequeños minutos que